abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos. ¿Sí? Y todos dijeron, qué bien, o sea, están atentos. Qué bueno, Mateo, bien. Entonces nadie dice nada. Estamos siguiendo una serie, ¿no es cierto?, una serie de meditaciones, de predicaciones que están basadas en el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, y específicamente en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Hubo gente que reaccionó muy bien. Mateo 6, en este caso, verso 11. Quería saber si estaban despiertos o no. ¿Ya? Mateo 6, en el verso 11, vamos a poner atención a la palabra del Señor hoy día. Y vamos a tener enfrente, ¿verdad?, esta petición, ¿no es cierto?, que conocemos porque todos los domingos además oramos el Padre Nuestro en el momento de la liturgia, ¿ya? Que dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias. Y esta gratitud no tiene que ver porque estemos en el culto hoy día, sino que te damos gracias, Señor, porque siempre eres digno de ello, de adoración, de alabanza, Señor. Y somos deudores de tantas cosas que nos das solo por gracia. Te pedimos que tu palabra hoy día, una vez más, pueda ser el sustento para nosotros. Pero también nos ayudes, Señor, nos auxilies con tu Santo Espíritu para que esto sea algo que nos haga sentido a nuestra vida. Que podamos recordar también, Señor, las verdades del Evangelio contenidas aquí. Y que tú me ayudes a mí también para que la exposición sea fiel y también sea clara y seamos también edificados a través de ella. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quizás muchos de nosotros, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, al estar aprendiendo, al estar meditando sobre la oración y de manera quizás especial en la práctica de la oración, no solamente en lo que aprendemos, sino que cómo oramos, encontramos elementos clave que dan un orden en la oración. Y venimos aprendiendo hace un par de semanas atrás sobre esto. Y este orden en la oración está basado en la revelación de Dios, en la Escritura, especialmente en los Salmos. ¿A qué me refiero con este orden? Que cuando nosotros oramos, por ejemplo, hemos orado en varias ocasiones en el culto, generalmente tomamos un tiempo para adorar al Señor, como estaba orando hace un ratito atrás, damos gracias al Señor. Después también en muchas ocasiones confesamos, y en la gran mayoría de las oraciones confesamos nuestros pecados, pero también tenemos momentos de acción de gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias por esto otro. Y por supuesto, tenemos expresiones de súplica o de petición, ¿verdad? Bueno, una de esas es la que tenemos hoy día acá, una de esas peticiones, ¿ya? Ahora, de hecho, si ponen atención o si han puesto atención domingo a domingo en la liturgia que nosotros tenemos en el culto, en la liturgia que estamos usando constantemente, usamos ese mismo orden. En la liturgia en general, donde hay primero, ¿verdad?, adoración, donde después de la adoración hay confesión de pecado, después de la confesión de pecado tenemos momentos de oraciones de acción de gracia también y de súplica. No sé si se dan cuenta. Entonces, ¿esto por qué nos sirve? Porque esto tiene un sentido. O sea, el culto en general tiene un sentido y esto está muy relacionado con el acto de orar. Al seguir este orden, entonces, podemos entender también cuáles son las prioridades de la oración, ¿ya? Sin embargo, si nosotros somos sinceros, la gran mayoría de nuestras oraciones, si es que oramos, ¿ya?, la gran mayoría de nuestras oraciones están con un orden inverso. Generalmente pedimos mucho, suplicamos mucho, y pocas veces adoramos, en el sentido de decir, grande eres, Señor, magnífico eres, Señor, te damos gracias, Señor. Dígame si no es cierto, ¿verdad? Si cuando oramos al Señor, generalmente, ¿qué lo estamos haciendo? Pedimos, y a veces damos gracias, a veces decimos, Señor, eres grande, eres digno de esto otro, Señor, ayúdanos a la adoración, ¿ya? Bueno, cuando examinamos la oración, justamente esta oración modelo, que hemos dicho que la oración del Padre Nuestro es modelo, pero también es un método, ¿ya? Es un modelo porque nos indica, ¿no es cierto?, aspectos de la oración, pero también la usamos como un método. Encontramos de manera implícita
adoración. Por ejemplo, la expresión que ya vimos, santificado sea tu nombre, ¿ya? Allí hay expresión de adoración. Hay expresiones explícitas de confesión de pecados. Lo vamos a ver la próxima semana. Perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Y sin lugar a dudas encontramos súplicas, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿dónde están las expresiones de gratitud en esta oración modelo? Así de buenas a primeras están ausentes. No vemos en la oración, ¿no es cierto?, expresiones de gratitud. No sé si se han dado cuenta de eso. Y es extraño, ¿ya? Es extraño. El apóstol Pablo, de hecho, enseña que la gratitud debe estar incluida en nuestras oraciones. Cuando, por ejemplo, escribe a la iglesia en Filipos, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego, pero dice, con acción de gracias. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocó Jesús? ¿Qué pasó con esta oración modelo también que estamos aprendiendo, de la cual estamos aprendiendo? Si bien, hermanos, si bien la acción de gracias no está expresada de manera explícita, ¿qué significa así? De manera evidente en esta oración del Padre Nuestro, en esta oración que enseñó Jesús, si ponemos atención a la petición que nos va a ocupar hoy día, podemos observar que sí existe esta expresión de gratitud de manera implícita, es decir, está un poquito escondida allí. Y está presente esta acción de gracia, o está presente gratitud. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Como dijera el fallecido pastor de apellido Sproul, ¿no es cierto?, en un libro que hablaba de la oración, dice, debemos estar atentos no solo a la necesidad que tenemos diariamente de alimento, porque de eso está hablando aquí esta petición, ¿no es cierto?, sino también a la realidad de la provisión diaria de Dios para nuestras necesidades. O sea, eso es real. El Señor provee diariamente, ¿ya? En esa evidencia que Dios nos provee, por supuesto, eso debería inducirnos a una actitud de acción de gracias. De hecho, una de las primeras oraciones que se nos enseña cuando somos pequeños y hemos sido criados, ¿no es cierto?, en el Evangelio, es ¿a qué? A dar gracias por los alimentos. Entonces aquí es una de las peticiones que lleva inmersa o está incluida o está, podríamos decir allí, enquistada, ¿no es cierto?, enquistado esta actitud de acción de gracias o de gratitud. ¿Ya? ¿Me siguen, verdad? Sí. Bien. Entonces, si pensamos ahora en las perspectivas de las peticiones iniciales que ya hemos visto, nos vamos a dar cuenta que el enfoque de las oraciones deben estar en la gloria de Dios, deben estar en la manifestación de su reino, cuando decíamos, venga tu reino. Sin embargo, con la petición de hoy podemos observar un cambio. ¿Por qué Jesús pasa de mostrar a sus discípulos cómo ahora deben orar por sus propias necesidades? Y por una necesidad, podríamos decir, básica, que tiene que ver con el alimento. Entonces pasamos, hermanos, al primer punto que quiero compartir con ustedes hoy, el primero de 3, que vamos a poner atención en este Dios, el Dios de la Biblia, que es un Dios que sustenta. Lo primero que podemos descubrir en esta petición es que Jesús no está enseñando a orar a sus discípulos y por lo tanto tampoco a nosotros hoy día para que Dios nos preste el pan o para que Dios nos venda el pan, sino que está diciendo, Señor o Dios, Padre, danos el pan. No es que vamos a Dios como de repente uno va y todavía ve en algunas películas, ¿verdad? O cuando pasaba en el Chavo del Ocho y va a pedir una tacita de azúcar prestada. No, no vamos a Dios así. Tampoco vamos, ¿sabes qué? Dios, necesito comprarte un poco de alimento, necesito comprarte un poco de pan y te lo pago a fin de mes porque no me alcanzó la plata. No, sino que la petición, lo que está enseñando Jesús a sus discípulos aquí, es que de manera directa está pidiendo pan. Está de una manera muy clara pidiendo, ¿no es cierto?, o enseñando a Jesús que pidamos a Dios que nos dé el pan de cada día, el sustento de cada día. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos pone en una posición de necesidad. Nos pone en una
posición de cada uno de nosotros de necesitados, pero necesitados de alguien que provee, necesitados de este Dios que provee. Podríamos decir entonces hasta aquí ya, como primera cosa, que somos necesitados delante de Dios con respecto a nuestro sustento físico, al pan de cada día. Esta posición entonces no es la de una persona que reclama algo que le pertenece. O sea, no vamos a Dios a decir, ¿sabe Dios? Dame el pan porque dame el sustento porque es lo que yo me merezco y es lo que yo necesito. No, no lo hacemos así. Sino que vamos delante de Dios en una actitud de alguien que necesita, así como un mendigo que le pide pan a una persona que pasa por la calle. En la misma actitud, dice Jesús, o está enseñando Jesús aquí, que debemos tener con Dios. Señor, dame, así como que fuera yo un mendigo, así tan necesitado. Señor, necesito de tu caridad. Necesito de tu sustento. Y esto es muy importante porque otra vez, no es en arrogancia que vamos delante del Señor. ¿Se acuerdan? Creo que el sermón pasado yo me refería a esta actitud arrogante que muchas personas erróneamente tienen y creen que pueden ir delante de Dios a reclamar cosas. Señor, te reclamo esto, te reclamo porque me des salud. Punto. Y yo quiero porque, y yo te pido a ti, y tienes que darme salud. Esa actitud nunca el Señor Jesucristo la enseñó en ningún orden de cosas y menos en la oración. Bueno, aquí tampoco los discípulos de Cristo, quienes somos parte del gran y amplio número de discípulos de Cristo, no podemos ir delante de Dios Padre para reclamarle algo que nos pertenece, sino que una necesidad urgente que tenemos de sustento y se la vamos a pedir en humildad al Señor. Pero también la Escritura nos da seguridad. Si bien no podemos ir arrogantemente, sí nos da la seguridad de que podemos depender de Dios para esperar en respuesta a esa petición. ¿Debido a qué? A que el Dios que se revela en la Biblia es un Dios que siempre está en disposición de cuidar. Y es un Dios dadivoso. Y es un Dios que cuida y sustenta a toda la creación. Así se revela el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de dádiva. De hecho, en Santiago, capítulo 1, en esa carta, ¿no es cierto?, el Señor revela lo siguiente, que toda buena dádiva, viene de un Dios dadivoso, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Es un Dios dadivoso. Y solamente he tomado uno de tantos textos en la Escritura que hablan de este Dios dadivoso. Por eso, nosotros también podemos confiar ahora en Dios en ese sentido y en lo que teológicamente se habla de la divina providencia. Una vez creo que pregunté esto, ¿saben ustedes qué es lo que es la providencia? Y yo les dije al tiro, no vayan a decir que es una comuna de Santiago, porque no, si bien lleva ese nombre apuntando a la providencia de Dios, cuando hablamos de la divina providencia, no es otra cosa que esta disposición de Dios del cuidado de toda la creación. Esa es la providencia de Dios. Y fíjense que hay una parte en la Escritura de la revelación de Dios que de una manera dramática nos muestra cómo los hijos de Dios pueden y deben confiar en la providencia de Dios. Hay varias, pero yo quiero comentarle esta y recordarle esta para que la podamos entender. Tiene poco que ver con el sustento físico, ¿sí?, con el sustento del pan, pero yo creo que es muy aplicable aquí para que entendamos lo que significa este Dios dadivoso. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, ¿sí?, de donde Dios llama a este hombre y forma, o comienza y le promete a este hombre que de él iba a formar un pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y por lo tanto, no necesariamente que lo hayan leído, ojalá lo hayan leído en la Biblia, pero la mayoría de ustedes conocen la historia de Abraham por las películas, ¿sí? Algunas de esas, ¿no es cierto?, se acercan mucho al texto bíblico y otras la distorsionan. Pero yo quiero ir al punto en donde Abraham, ¿no es cierto?, donde a Abraham se le promete un hijo y justamente nace un hijo, ¿no es cierto?, no de él, porque la que parió fue su esposa, Sara, ¿sí? Pero le había prometido a Abraham y obviamente a su esposa un hijo, y ese hijo se llamaba Isaac, ¿no es cierto? El problema para Abraham, el problema que se le creó en algún momento, es que Dios le pide que le entregue a su hijo en sacrificio, el único, que había
tenido y había engendrado ya en su vejez, casi 100 años, dice la Escritura. ¿Sí? Y Abraham, fíjense que confía. Y toma a su hijo y comienza un caminar hacia un lugar en donde iba a sacrificar justamente a su hijo, que ya tenía conciencia. Tanto así que Isaac le pregunta, oye papá, ¿y a dónde está el corderito para el sacrificio? ¿Y Abraham miente? Muchos creen que miente, pero ¿qué dice Abraham? El Señor proveerá. El Señor será el que va a proveer el cordero para el sacrificio. Es decir, Abraham confiaba, tenía, podríamos decir, en su corazón la plena certeza de que la promesa de Dios primero se cumpliría. Era imposible que le quitara a su hijo, o si se lo quitaba se lo iba a devolver de alguna manera. Entonces no le miente a Isaac. Claro, en ese momento era el que iba a sacrificar. Pero ¿qué dice Abraham? El Señor, este Dios que provee, va a ser el que va a entregar justamente la provisión para el sacrificio. ¿Y qué sucede? Dios proveyó. De una zarza, ¿no es cierto? Allí, de un arbusto, estaba enganchado, ¿no es cierto?, un carnero. Y ese fue el sacrificio. Aquí vemos la providencia de Dios actuando. Porque Dios es un Dios también dadivoso. Tanto así que de una manera explícita, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo que sigue, en el capítulo 7, el Señor, en el mismo contexto del Sermón del Monte, empieza a enseñar y dice, ¿sabe qué? Pidan, le dice a sus discípulos, y se les dará. Todo aquel que pide, recibe. ¿Quién de ustedes, y está diciendo que pidan cualquier cosa? No, está en el siguiente contexto. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si Sofía le pide a Bella, mamá, dame pancito, va a la Bella y le dice, toma, aquí tienes una piedra. Qué cruel, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente que se parece? ¿Y lo va a engañar? ¿Que se parece a una serpiente? No. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, o sea, no lo está tratando de papás buenos. Ustedes son malos padres y así todo son capaces de dar buenas cosas a sus hijos. Aquí viene la comparación. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, alimento, sustento. Aunque yo conozco un papá cruel que después le voy a contar que a su hija pequeña le dijo que recogiera unos chubis que estaban tirados en el suelo y era guano de oveja. Y que se parecen a los chubis. ¿Saben cuáles son los chubis o no? Bueno, yo le voy a contar después quién era ese padre. ¿Ya? Y se reía. Y la niña iba a comer el chubi. Y el papá al último le dijo, no te los comáis, cállate. Pero así sucede. Hay padres que son así. ¿Ya? Después yo le voy a contar quiénes son para que no quede grabado en el video eso. ¿Ya? Entonces, lo que dice la Escritura aquí es que podemos confiar en este Dios dadivoso. En este Dios que provee, en este Dios que tiene una divina providencia. Entonces estas cosas, o entre otras cosas, este texto nos enseña justamente que estamos frente a un Dios dispuesto a conceder para las necesidades de sus criaturas. Entonces, en su providencia, a propósito de esto, en su providencia, Él hace que los cultivos crezcan, Él hace que las plantas produzcan para obtener de allí el alimento. Eso es parte de la providencia de Dios. Sin embargo, no podemos solo entender el pan, entre comillas lo pongo aquí, el pan que nosotros conocemos, ese que ayullita, o ese pan francés, o marraqueta, o pan batido, como quieran llamarle, como una petición que involucra solo y exclusivamente el sustento, el alimento material, sino que también el resto de las cosas que no son necesarias para vivir, como el agua, por ejemplo, para beber, el agua para lavarnos, para lavar nuestra ropa, también la ropa que nos sirve, ¿no es cierto?, de abrigo, incluso el refugio que necesitamos para no mojarnos, para no pasar frío. Todo eso involucra esta petición que el Señor está pidiendo, está enseñando a sus discípulos que pueden y deben pedir a Dios. En resumen, entonces, es Dios el que nos provee de lo necesario para nuestro diario vivir. Estamos convencidos por la Escritura que nuestras necesidades espirituales son más altas o más importantes que las materiales, ¿sí? La Escritura de alguna manera siempre nos conduce a eso, ¿ya? A que las necesidades espirituales
son mucho más importantes que las materiales. Entonces la pregunta es, ¿por qué en esta oración la petición por las necesidades físicas viene antes que las necesidades espirituales? Ya vimos que como que estaba ausente el asunto de la gratitud. Lo vimos que está explícitamente no, implícitamente sí está en esta petición. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aquí las necesidades materiales están antes que las espirituales? El Señor Jesús enseñó a orar a que pidan por el pan, pidan por el sustento, pidan por su abrigo, por las necesidades de cobijo, antes de decir, perdónanos nuestras deudas. O antes de decir, apártanos del mal. ¿Por qué está antes? Bueno, la respuesta es una respuesta, podríamos decir, sencilla, pero también tiene una profundidad. No es tan difícil. Es que si no tenemos suplidas nuestras necesidades básicas más sentidas, como el alimento, como el beber, como el abrigarnos, ¿no es cierto?, vamos a ser poco capaces de llevar a cabo los deberes más altos, los deberes espirituales, si se nos priva justamente de aquellas cosas necesarias para el sustento de nuestra vida física. Y por eso que el Señor, entendiendo eso, en primer orden, no porque sea lo más importante, sino porque es necesario para lo otro. Señor, dame el sustento diario. Señor, dame el pan cotidiano. De hecho, hermanos, esta es una de las tantas razones de por qué en mucho del trabajo misionero, especialmente en países muy pobres, es que los misioneros van ¿a qué? Primero a cavar un pozo para sacar agua potable y dar agua potable a las personas. Recordaba a propósito de la muerte, del fallecimiento de nuestro hermano Eduardo Curi, recordé la muerte de otro hermano. ¿Se acuerdan de quién? ¿Quién? De nuestro hermano Fetis. Y cuando el hermano Fetis, de apellido Fetis, entonces Jean Paul, falleció, se descubrieron allí, muchas personas hablaron del trabajo que hizo él, por ejemplo, para que en un lugar de África se cavara un pozo, se hiciera un estanque y allí esa población, ese pueblo, ¿no es cierto?, esa villa, pudiese tener agua potable. Y eso antes de predicar el Evangelio. Por eso que muchas misiones van primero a suplir estas necesidades fundamentales para que después las personas puedan escuchar. No es que no puedan escuchar el Evangelio antes, pero les va a hacer sentido, teniendo su vientre lleno de alimento y saciada su sed, el poder escuchar la palabra del Señor. Nosotros de la misma manera. Nosotros entendemos que el Señor provee. Estamos recordando a través de la oración que el Señor provee. Pero también estamos recordando y aprendiendo en la oración que debemos pedir por este sustento. Eso como primera cosa. Como segundo punto. Esta oración nos está enseñando también que debemos confiar en esta provisión y pedir esta provisión día a día. Es decir, no está pidiendo y no estamos siendo enseñados a pedir, Señor, dame para el mes. Señor, que este mes tenga comida. O, Señor, que esta semana tenga el sustento. Sino que cada día. Esto no es para nada insignificante. O que Jesús haya enseñado esto, no es una cuestión así que uno deba pasar por alto. ¿No es cierto? Pedir por el sustento cada día. Esto indica, pero también enseña, que debemos confiar en la provisión diaria de Dios. Pidiendo y confiando cada día. Y esto tiene varias implicancias. Una de ellas es que somos enseñados a reconocer nuestra dependencia de esa providencia de Dios y que esto sea día a día. La dependencia de la provisión de Dios debe ser diaria, aunque sea y suene majadero, debe ser diaria. No podemos confiar a Dios, como dice el Padre nuestro, en este caso, en nuestro sustento. No podemos pensar, Señor, voy a confiar en ti con respecto al alimento todo este mes, en el sentido de que a fin de mes voy a volver a pedir. No, eso es diariamente. La temática de la dependencia diaria o de la dependencia cotidiana fue una enseñanza y una preocupación constante de Jesús para con sus discípulos. En el contexto del Sermón del Monte, donde está también inserta esta oración, Jesús le dice a sus discípulos la siguiente cosa. Más adelante, en el mismo capítulo 6, voy a leer versos saltados, entre los versos 25 en adelante. Fíjense qué les dijo Jesús, a propósito de depender
constantemente, pero día a día, no así a largo plazo con respecto al sustento. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida. ¿En qué sentido, Señor? Ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué se cubrirán el cuerpo. Cosas necesarias, básicas, ¿ya? ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahí Jesús le dice, miren las aves del cielo. Perdón, así, porque eso no sería necesario. Miren las aves del cielo. No siembran. Yo nunca he visto jotes sembrando, no sé ustedes. ¿Ah? Ni tordos sembrando tampoco. ¿Ya? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni tampoco recogen en graneros. Y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ella? ¿No valdrá Cristóbal mucho más que un tordo o que un zorzal? A lo mejor el zorzal es más bonito. Pero vale mucho más Cristóbal que eso. ¿Sí? ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir un codo o medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen después otra vez, ahora sí abajo. Observen cómo crecen los lirios del campo. Tampoco trabajan, tampoco hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, el gran rey Salomón, se vistió como uno de ellos. Entonces viene esta reflexión del Señor y dice lo siguiente. Por lo tanto, si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por eso, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el día de mañana. Confiar en el Señor entonces día a día. Confío hoy día en la provisión del Señor. Confío hoy día en el sustento del Señor. Confío hoy día en el cobijo del Señor. Hoy día. Por esto, lo que, entre otras cosas, procuró enseñar el Señor a su pueblo mientras peregrinaba por el desierto, por ejemplo, que ellos estaban, entre paréntesis, con el deseo de volver a Egipto. ¿Por qué? Porque allá, decían ellos, nos sentábamos a las ollas de carne. Teníamos los, no asados en este caso, los mansos, ¿cómo se dice? Cocimiento. Oye, aquí estamos en el desierto, muriéndonos de sed, muriéndonos de hambre. El Señor escucha eso. ¿Ya? Y Dios, ¿qué dice? Los voy a sustentar a ustedes, fuera de las codornices que le dio después. Dice que en la Biblia que le salían hasta por las narices la carne, o sea, así comieron. Fuera de eso les dio pan. Les dio pan del cielo, que era, escuché por ahí, el maná, que no era el grupo de rock, no, era maná. Esta provisión de alimento era justamente, si se acuerdan, cada día. Si ustedes leen, ¿no es cierto?, allí el Éxodo, se darán cuenta que el Señor dijo, ustedes van a confiar cada día. ¿Y cómo se los dijo? ¿Se los dijo, ustedes van a confiar cada día? No, cada día van a recoger lo que necesitan. Y tan drástico era eso, que mucha gente ansiosa decía, ¿sabes qué? Mañana quiero quedarme dormida hasta más tarde, así que no quiero levantarme a recoger el maná, voy a recoger para el día siguiente. Bueno, eso que recogía de más se podría, se echaba a perder. Confíen en mí, cada día. Por tanto, Jesús enseñó también que Dios debía, o que la gente, que sus discípulos debían confiar en el Señor cada día. Y los dones que enseñó Jesucristo, que entregaba a Dios, son dones perfectos. Y que Él está dispuesto y es capaz de satisfacer nuestras necesidades diarias, las cuales debemos presentar a Él diariamente. Señor, danos hoy el pan de cada día. Y como tercera cosa, hermanos, antes de hacer algunas aplicaciones con respecto a esta petición, no podemos dejar de hablar a propósito del maná, de este pan del cielo, del verdadero pan del cielo. ¿Ya? No podemos pasar y dejar pasar este nexo entre el sustento material, que como ya hemos visto, ¿no es cierto?, es de suma necesidad cada día, de aquel sustento que se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para sustentarnos espiritualmente, no solamente en un momento, sino que por la eternidad. El pan del cielo en el desierto, ese maná, es
sin lugar a dudas, prefigura de Cristo que vino para quitar nuestra hambre espiritual y el que nos sigue sustentando del mismo modo hasta el día de hoy. El pan físico sigue siendo una figura de Cristo, y de hecho lo recordamos y lo vamos a recordar en el momento de la cena del Señor. Sigue siendo así. No fue algo fortuito que Jesús, después de bendecir el pan, dijera en el momento de instituir el sacramento de la cena: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. No fue una cuestión así que, ¡ay, qué bacán Jesús! Como está diciendo así, este es mi cuerpo. No, lo hizo a propósito. A propósito. El cuerpo de Cristo partido, el cuerpo de Cristo molido, el cuerpo de Cristo azotado venía a ser nuestro sustento espiritual, de tal manera que no tuviésemos más hambre ni sed en el sentido espiritual. Y aquí quiero citar, para terminar, lo que nos dice Juan en el capítulo 6, de los versos 35 en adelante. A propósito de esto, del cuerpo de Cristo y del sentido espiritual que el Señor le estaba dando allí. Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Los que estaban escuchando ahí, que eran hebreos, perdonando la expresión coloquial, cacharon el tiro. Cacharon el tiro en eso. Yo soy el pan de vida. Sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos le habían dicho lo que sucedió en el desierto y cómo el Señor lo sustentó con pan del cielo. Pero Jesucristo decía: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaba haciendo un paralelo entre el sustento físico y el sustento espiritual. Y dice después Jesucristo: yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Todos murieron. Este es el pan que desciende del cielo, estaba diciendo Jesucristo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Obviamente no estaba refiriéndose a la muerte física, que la experimentaron después. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y aquí viene la pregunta. El Señor claramente al principio estaba diciendo que esto tenía todo un sentido espiritual. Después, cuando dice: el que no come y bebe mi sangre, ¿dejó de ser espiritual? Siguió siendo el sentido espiritual. De hecho, muchos se escandalizaron con esto. ¿Cómo esto? ¿Vamos a ir a comernos? O sea, está diciendo el Señor aquí que debemos comernos a Él. De hecho, queridos hermanos, muchos acusaron a los primeros cristianos de caníbales. Porque cuando se escondían por ahí en las catacumbas, en las cuevas, en algunas partes pasaban gente por afuera, sapeando. Los chilenos no somos los únicos sapos. Sapeando y queriendo escuchar, escuchaban por ahí a lo lejos, o el eco en alguna cueva: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Estos se están comiendo gente. Y así hablaban estupideces. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor aquí es justamente esto en un sentido espiritual. Si no hacen esto, si no comen y beben mi sangre, ustedes no tienen vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, dice Jesucristo, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, fíjense que era majadero, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Otra vez refiriéndose a él, este es el verdadero pan del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Si ustedes revisan esto, ¿cuántas veces se refirió Cristo a él? ¿No es cierto? En que tenían que apoderarse y comerlo a él en el sentido espiritual. Ustedes quedarán claros que esto es una necesidad imperiosa de quienes somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos todas estas cosas? Las verdades que han salido, que han manado de este texto tan breve. Hermanos, de alguna manera lo hemos dicho, no solo el Señor nos ha provisto para nuestras necesidades temporales, o sea, las de hoy día, a propósito del pan diario, no solamente las de hoy día, también nos proveyó para la más profunda necesidad y más importante,
que es la necesidad de la salvación, dándonos el verdadero pan del cielo a Jesucristo mismo. Lo acabamos de recordar. ¿Ya? El Señor entendió que el sustento diario físico era necesario. Y le enseñó a sus discípulos a pedirlo. Pero también el Señor, aprovechándose de eso, en el buen sentido, ustedes necesitan también el pan del cielo. Y el verdadero pan del cielo soy yo mismo. Cómanme espiritualmente la Santa Cena. El Salmo 37, el verso 25 es muy hermoso y que lo podemos usar sin lugar a duda para aplicar esto a nuestra vida hoy. Dice así el salmista: joven fui, como yo mismo, ¿ya? Joven fui, como Nelson, joven fui, y he envejecido. Sin embargo, dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense que esto está diciendo aquí el Señor, el Señor a través del salmista, algo que el salmista ha vivido y ha experimentado y lo testimonia. Miren, yo fui joven, he pasado muchos años de mi vida, soy viejo hoy día, y ¿saben qué? Nunca he visto a nadie de los hijos del Señor desamparados, ni a los hijos de esos hijos que anden mendigando pan. Ah, pastor, usted se está contradiciendo aquí porque delante dijo al principio que nosotros somos como mendigos que vamos delante del Señor. No, aquí está refiriéndose al mendigo en el sentido de la indigencia, de personas que anden pidiendo pan porque no tienen. Entonces, ¿cómo lo sustenta el Señor entonces? Bueno, el salmista dice, ¿sabe qué? Nunca he visto esto. En mi vida, nunca he visto a nadie de los hijos del Señor andar pidiendo pan a otros. Sí, lo piden al Señor y el Señor se los da. Y por eso nunca andan mendigando. ¿Le bendigan a quién? Al Señor. Y el Señor siempre provee. ¿Ya? Eso es una evidencia entre nosotros, hermanos. Porque estoy seguro que esto ha sido así en la vida de quienes son hijos del Señor. Y como penúltima cosa, de paso, creo importante que debemos meditar y debemos entender que hay una relación de tipo, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra usar aquí? Se me vienen a la mente palabras difíciles y alguien me va a retar. Hay una relación colaborativa, ¿ya? Eso es más fácil. Hay una relación colaborativa entre ¿qué? Entre la providencia de Dios y nuestro propio trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Jesús no nos dijo que pidiéramos al Señor el sustento, el pan diario, el pan de cada día, ¿no es cierto?, para poder dormir hasta tarde cada mañana. Pídenle al Señor el sustento y así no trabajan, ¿no es cierto? No enseñó a que nosotros debemos pedir sin que nosotros pongamos ningún esfuerzo por producir o a través del trabajo honesto. Nunca le dijo eso y no estaba en la intención de Jesucristo pedir así o que los discípulos pidieran así. Al contrario, Dios en su palabra, y por eso no podemos desconectar la palabra una de otra, eso significa ser sectario, ¿ya? Eso significa ser, voy a usar una palabra, está grabado, pero el Señor nos ayuda a ser dispensacionalista, en partir en pedazos la Escritura, ¿no es cierto? El Mati cachó más, ¿no es cierto? El ser dispensacionalista, agarrar la Escritura y cortarla, no, tenemos que ver la Escritura como una revelación completa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor cuando dice, pidan ustedes el pan de cada día y duerman? Total, el Señor les va a proveer. No, por eso digo que hay una relación de colaboración. ¿En qué sentido? En que Dios manda también que nosotros seamos productivos, que trabajemos. Y en lo que respecta a la provisión de nuestras propias necesidades diarias. Fíjense que en el Edén, cuando todavía el pecado no entraba, dice Dios que puso al hombre en el jardín para que se echara atrás así y estirara la mano y comiera una frutita rica. No, para que lo trabajara y lo cuidara y también comiera de ese trabajo. Lo que pasa es que después sí, con el pecado el trabajo iba a ser costoso, iba a ser pesado, porque tenía que pelarse las manos, iban a salir ampollitas, iba a sembrar y iban a salir malas hierbas. Entonces el trabajo
se volvió pesado producto del pecado. Pero ¿por qué? Insisto que hay una relación colaborativa, porque el Señor también dice trabajen y coman. De hecho, en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, si alguno no provee para los suyos, es decir, si yo soy un padre de familia o madre de familia y no proveo para mis hijos, dice, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, está tratando aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Si tú eres un flojo y no trabajas para el sustento, por eso es colaborativo, se me vino la palabra difícil, sinérgico. ¿Ah? Es una acción colaborativa entre Dios también y la responsabilidad nuestra. Si usted no trabaja y no colabora en llevar el sustento, entonces está diciendo que ni siquiera cree. No eres un creyente, has negado la fe y eres peor que los paganos, que un incrédulo. Y fíjense lo que agrega el apóstol Pablo ahora escribiendo a la iglesia, a otra iglesia, en este caso en Tesalónica. Dice, cuando estábamos con ustedes, el apóstol y sus amigos colaboradores, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Corta. Si usted no quiere trabajar, no coma. No coma. ¿Por qué? Porque está haciendo un flojo, está haciendo una carga para otros. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado, dice el apóstol, que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Fíjense qué contemporáneo esto. El típico flojo, floja, da lo mismo si hombre o mujer, que no trabaja y anda entrometiéndose en lo ajeno. No, dice el Señor. Eso es andar desordenadamente, dice el apóstol Pablo. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, es decir, pongan atención en esto, o sea, está urgiendo el apóstol Pablo aquí, que simplemente se pongan a trabajar y que ganen su propio pan. ¿Qué tiene que ver esto con... Señor, dame el pan de cada día? Sí, Señor, dámelo. Así como tú, estoy seguro, porque tú así lo dices, que producto de mi trabajo, tú vas a bendecir ese trabajo y voy a poder tener el pan de cada día. De hecho, hermanos, acabamos hace un ratito atrás de hablar que el Señor alimenta a las aves, ¿sí o no? Ya. Las aves, cuando el Señor las alimenta, ¿dónde están? Están en una casita, en una jaulita, y va el Señor y le entrega la semillita, le entrega el gusano. No, el zorzal sale a buscar el gusano. Porque el Señor le dio tan oído de zorzal, ¿han escuchado ese dicho, no es cierto? Tal habilidad en su oído, si han visto cómo se alimentan los zorzales en el campo, ¿qué es lo que hacen? Así andan, faltando y hacen. Escuchan, ¿saben lo que escuchan? A los gusanos que están debajo, a las lombrices, así, si no sabían, bueno, estúdienlo. Y además soy el pastor y tienen que creerme. Salen los zorzales, ¿verdad?, a trabajar por su sustento. Y se ponen así, y después que ponen oreja, ¡pum!, escarban y sacan el gusanito. Bueno, los que comen semillas también salen a buscar su alimento. Es decir, trabajan por su alimento. Y nosotros no lo vamos a hacer. Entonces el Señor está diciendo exactamente eso. Y por último, en este tiempo, queridos, tenemos la tendencia a no vivir al día en función de las cosas que necesitamos comer. ¿Por qué? Generalmente pensamos en 15 días de la semana, en un mes. Tenemos la tendencia a no depender del Señor diariamente. ¿Por qué? Porque nos abastecemos de alimento. En ese sentido somos más parecidos a la ardilla, que juntan su alimento, ¿no es cierto?, y se van ahí en el tronco y están tranquilas porque tienen la botellita llena. El Señor nos dice, no seas como la ardilla. Depende de mí cada día. La gran mayoría de nosotros tenemos lugares donde juntar. Si no hay refrigerador, no importa. Ponemos la cebolla en cuelga, ponemos allá otra cosa, la ahumamos, tratamos de conservarla y tener para un tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy previsor. No está malo ser previsor, pero debemos confiar en el Señor día a día. Por eso, no es nuestra costumbre enfrentarnos cada nuevo día con la nueva necesidad de encontrar alimentos para nuestro sustento. Nuestra costumbre es levantarnos y saber, ayer amasé el pan y el pan lo dejé guardado en la cajita o en la bolsa, voy a sacar y voy a comer con un tecito, voy a tener mi desayuno. Esa es nuestra tendencia. Pero lo que el Señor nos está diciendo, que nos demos por hecho eso. Porque ¿qué pasa si viene entre el perro, el gato, se lleva la bolsa y se come todo el pan? ¿Puede ser o no? Sí, pero si me dice, mejor
ese sustento que dependa de mí y no de ti. Señor, quiero hoy día tener el sustento que yo necesito y mi familia necesita. ¿Producto de un milagro? Muchas veces sí, pero la gran mayoría tiene que ver con producto de tu trabajo y de mi trabajo. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender y a entender nuestra constante dependencia de la provisión de Dios para sustentar tu vida y para sustentar la mía. Pero que eso también vaya de la mano con un trabajo honesto y con un trabajo que busque también dar la gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. Tengamos una